En este video tutorial vamos a mostrar cómo podemos construir una tabla de frecuencias a partir de valores cuantitativos. Para ello vamos a utilizar el siguiente problema. Se desea escribir un artículo sobre la preservación del lago de Atitlán y se desea o se decidió incluir datos de las mediciones de la profundidad del lago. Para ello pues se buscó en la página del INE información y pues se va a utilizar, digamos, como fuente una base de datos ya existente. De hecho, pues esto sí existe digamos, realmente. De ahí saqué esta base de datos, que es precisamente del Instituto Nacional de Estadística, y entre todos estos datos que están, pues están incluidos las tomas de la profundidad del lago en metros. Acá están, digamos, las partes, los segmentos que tomé de la muestra. Es decir, nosotros vamos a utilizar en este caso, para hacer nuestro estudio, vamos a usar una explotación de una base de datos, ¿verdad? Entonces estos datos los aislamos en otra hoja electrónica para poder ya analizarlos. Acá los numeré para darme una idea de cuántos datos hay. Antes de empezar a hacer nuestra tabla de frecuencias o tabla madre, vamos a calcular entonces estos parámetros: el número de datos, dato mayor, dato menor, el rango. Vamos a utilizar la ley de Sturges para calcular el número sugerido de grupos, y vamos a también calcular el tamaño de cada grupo o de cada clase, o sea, la amplitud. Bueno, para calcular el número de datos vamos a acudir aquí a las funciones. Vamos a acudir a la función contar. Esta la podemos buscar escribiendo el nombre contar aquí en esta parte, o bien buscándola en la categoría estadística. Vamos a poner acá contar y marcamos todos nuestros datos, y lo que nos va a dar esta función simplemente es el número de datos que nosotros marcamos. Ahora va a empezar a contar todos los datos y nos da que son 164 datos los que tenemos. Para calcular el dato mayor vamos a utilizar la fórmula, o mejor dicho, la función max. Esta devuelve el valor máximo de una serie de datos. Nuevamente marcamos todos nuestros datos y entonces pues seleccionamos aceptar y nos da que el dato mayor es 270. Para calcular el dato menor vamos nuevamente a seleccionar la función min, que devuelve el dato mínimo de una serie de datos. Entonces vamos a marcar nuevamente todos nuestros datos y entonces nos va a dar el dato mínimo, que en este caso es 22. Ahora calcularemos el rango, que es el dato mayor menos el dato menor. Esto lo vamos a hacer así, escribiendo la fórmula. Entonces ponemos signo igual y marcamos el dato mayor. A esto le vamos a decir que reste el dato menor. Seleccionamos enter y entonces nos queda que el rango, es decir, la diferencia entre estos dos datos, es 248. Ahora vamos a utilizar la ley de Sturges, que es 1 más 3.322 por el logaritmo del número de datos. Esta fórmula también la vamos a escribir, así que escribimos el signo igual. 1 más sería, vamos a abrir aquí paréntesis, 3.322 multiplicado por el logaritmo de base 10 de el número de datos. En este caso el número de datos es esta casilla que está acá, y ahora cerramos los dos paréntesis, seleccionamos enter y acá nos queda este número. Lo que nos indica este número es que nos sugieren ya sea 8 grupos o 9 grupos. Acá siempre escogemos el número menor sugerido, en este caso 8.
Y ahora vamos a calcular la amplitud, ¿verdad? Que es la división entre el rango y el número que vamos a utilizar de grupos, o el número de clases, o el número de intervalos. Entonces miremos, acá tendríamos que escribir igual a este valor dividido este valor, que es el que vamos a utilizar como número de intervalos. Seleccionamos Enter y entonces ahora nos sale ahí un número entero. En este caso pues es un número entero. Si nos saliera un número decimal, por ejemplo 31.3, quiere decir que la sugerencia es que sean 32 o 31 datos o digamos valores numéricos que debe tener cada uno de los intervalos. En este caso pues vamos a usar 31. Vamos a ver si ahí, digamos, haciendo 8 grupos de 31 unidades cada grupo, nos queda bien. Si debemos, digamos, agregar un intervalo más, lo agregamos y no hay ningún problema. Ahora podemos empezar entonces a calcular nuestros límites inferiores. En mi primer límite inferior será entonces el dato menor. Entonces en este caso tendríamos 22. Mi siguiente límite inferior va a ser 31 unidades más grande, ya que cada intervalo tiene el tamaño de 31. Entonces este segundo límite inferior va a ser 22 más 31. Esto lo voy a copiar acá, signo igual, vamos a poner esto más 31. Y esta fórmula la vamos a copiar para abajo en las casillas subsiguientes, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo por aquí. Luego acá en el límite superior, mi primer límite superior va a ser un número menor que este, o sea, una unidad menor que este. Entonces aquí coloco 52. Y mi siguiente límite superior va a ser 31 unidades más grande que este primer límite, porque ese es el tamaño de cada intervalo. Entonces esto sería la suma de 52 más 31. Y ahí estaría entonces mi siguiente límite superior. Esto lo puedo copiar y ahí estarían todos mis límites. Quiero mencionar acá que en realidad, bueno, yo ya tenía esto como 9 grupos. En realidad aquí decía que teníamos que hacer 8 grupos, pero ¿por qué agregué otro más? Ya que en el grupo número 8 termina en 269 y mi dato mayor es 270. Entonces no cabía, digamos, en 8 grupos no cabía el dato mayor. Entonces por eso agregué un noveno grupo. Así que quedó con 9 grupos, pero no hay ningún problema, ¿verdad? Se puede quedar así. Entonces ahora vamos con el límite real inferior. Pasa de que los límites reales sirven para, digamos, eliminar la brecha que hay entre cada intervalo. Acá podemos observar que este intervalo termina en 52 y este empieza en 53. Este termina en 83 y este empieza en 84. Entonces entre cada intervalo hay una unidad de diferencia. Lo que hacemos es de que dividimos esta diferencia en 2 y eso es lo que le restamos y le sumamos a cada límite. Le restamos al límite inferior, le sumamos al límite superior. Entonces restamos, digamos, el límite superior de un intervalo con el límite inferior del otro. Y esa diferencia la dividimos en 2. En este caso es 0.5. Esa cantidad es la que le vamos a restar al límite inferior y le vamos a sumar al límite superior. En este caso entonces sería 22 menos 0.5. Acá vamos a escribir la fórmula. 22 menos 0.5 y me quedaría entonces 21.5. Esta fórmula entonces la podemos copiar y pegar
en las subsiguientes casillas. Vamos a ver entonces el límite real superior sería entonces este número más 0.5. Entonces vamos a escribir la fórmula, esto más 0.5, y entonces ahí lo tenemos listo para copiar y pegar en las siguientes casillas. Tenemos listos entonces nuestros límites inferiores, límites superiores y nuestros límites reales. Ahora vamos a determinar nuestras marcas de clase. La marca de clase es digamos un número que representa a cada grupo, es decir, cada marca de clase sería como el representante, el que digamos, sí, el valor que representa a cada grupo, y ese valor es el promedio entre el límite superior y el límite inferior. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar precisamente la función promedio. Así que nos venimos para acá, buscamos aquí la función promedio, y si no la podemos escribir acá para buscarla, o la podemos buscar dentro de la categoría de estadísticas. Vamos a escribir entonces promedio y nos va a pedir qué números son los que queremos promediar. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, este número y este otro, es decir, el límite superior y el límite inferior. Y aquí estaría entonces mi primer promedio. El promedio entre 22 y 52 es 37. Este número es el que representa a este intervalo. Vamos a escribir la fórmula para los siguientes grupos o intervalos o clases. Bueno, vamos a ver entonces que este 130, por ejemplo, es el que representaría este intervalo. Es el punto medio, el valor medio entre estos dos datos. Bueno, vamos a ver ahora cómo determinamos la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta sería la cantidad de datos de todos estos que tenemos aquí. ¿Cuántos datos están entre 22 y 52? ¿Cuántos datos entre 53 y 83? ¿Cuántos datos entre 84 y 104? Etcétera. Para ello vamos a utilizar la función frecuencia. Cuando nosotros manejamos variables cualitativas, utilizamos la función contar SI. Esta función contar SI nos devuelve el número de veces que aparece una cadena de caracteres. Pero en este caso, como tenemos valores numéricos, no utilizamos esta función, sino utilizamos la función frecuencia. De igual manera, esta función me va a devolver una matriz. Vamos a ver más adelante cómo vamos a desplegar esa matriz. Como insumos me piden los datos, que en este caso son todos mis datos, los datos en los cuales voy a buscar yo las frecuencias. Y también me pide los grupos. En este caso, los grupos serían estos intervalos. Vamos a marcar únicamente los límites superiores. Lo que le estamos diciendo acá a la función es que encuentre los valores de 0 a 52, los que son mayores a 52 hasta 83, los que son mayores de 83 hasta 114 y así sucesivamente. Eso es lo que estamos diciéndole nosotros acá a la función. Entonces le damos a aceptar y acá nos queda ya, podemos visualizar la primera frecuencia, pero no podemos visualizar las que están de aquí abajo. Y es que realmente este no es un valor único, sino que así como la función contar SI es también una función matricial. Entonces me va a devolver una matriz que es precisamente de este tamaño, es del mismo tamaño que los grupos que yo escogí. Para poder visualizarla y poder desplegarla acá, vamos a marcar toda la columna, ¿verdad? Vamos a seleccionar la tecla F2 y luego vamos a seleccionar tres teclas: Shift, Control y Enter, ¿sí?
Control Shift y Enter. Y entonces ahí se nos va a desplegar toda la matriz. Realmente toda esta es la respuesta de esta fórmula, ¿sí? Aquí lo que nos está diciendo es de que hay 22 datos entre todos estos. Hay 22 datos que están entre 53 y 83. Hay 22 datos que están entre 84 y 114. Hay 2 datos que están entre 146 y 176. También nos está diciendo que no hay ningún dato entre 208 y 238, pero hay 69 datos entre 177 y 207. Bueno, esto es prácticamente digamos cómo podemos calcular las frecuencias absolutas. Vamos a calcular ahora las frecuencias acumuladas. La primera frecuencia acumulada va a tener el mismo valor que la primera frecuencia absoluta. Y digamos en adelante vamos a ir sumando este valor más el valor siguiente de la frecuencia absoluta para ir acumulando, ¿verdad? Entonces esta frecuencia acumulada será la suma de esta más esta, y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a sumar esto más este valor y ahí nos va a salir ya 22 más 11, 33. Y esta fórmula ya la podemos copiar para las subsiguientes filas. Podemos darnos cuenta acá, nosotros no hicimos la suma de las frecuencias absolutas, pero al calcular las frecuencias acumuladas, la última frecuencia acumulada es prácticamente la suma de las frecuencias absolutas y también es el número de datos. Aquí podemos darnos cuenta de que vamos bien, ya que tenemos 164 datos y aquí me salió exactamente 164. Lo que me está diciendo acá entonces es que hay 33 datos entre 22 y 83, es decir, entre estos dos intervalos. Que hay 148 datos entre 22 y 207, es decir, entre todos estos intervalos que están aquí hay 184 datos. Digamos desde aquí hasta este intervalo hay 152 datos, es decir, esto me está dando la cantidad acumulada de datos que hay en los diferentes intervalos. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa no es más que cada frecuencia absoluta dentro del número de datos. Vamos a tomar el número de datos como esta casilla de acá. Entonces vamos a hacer la división. Esto lo tenemos que hacer escribiendo la fórmula. Aquí esto dividido dentro de esta casilla. Ahora acá nosotros no podemos copiar esta fórmula así como está, ya que cuando nosotros copiamos la fórmula hacia abajo, también los valores de la fórmula se van desplazando hacia abajo. Es decir, que digamos esta fórmula acá en esta posición sería la posición I14 dividido la J22. Para la siguiente, la de aquí abajo, sería la I15 dividido J23. Y lo malo es de que al correrse el denominador, entonces me va a calcular el numerador, es decir, este 22 con esta casilla de abajo que no tiene valor, entonces lo tomaría como 0 y me marcaría de aquí en adelante error matemático, no me tiraría los valores. Entonces lo que voy a hacer es que voy a inmovilizar el denominador de esta función que escribí acá. Para ello entonces voy a visualizar la función seleccionando F2. Ahora voy a seleccionar la parte que quiero inmovilizar de la función y voy a seleccionar la tecla F4. Se puede dar, vamos a ver, vamos a seleccionar la F4, pero voy a repetir aquí el proceso.
aquí, selecciono y ahora selecciono F4. Entonces ahora nos podemos dar cuenta de que a la par de la parte, digamos, de el nombre de la columna, se escriben dos signos de dólar. Eso quiere decir que esta casilla va a estar inmóvil. Seleccionamos Enter y ahora sí, ya podemos copiar esta fórmula en las siguientes casillas de abajo. Y ahora sí ya me va a salir entonces el valor. Lo que podemos hacer acá es reducir un poquito los decimales, ya que nos salieron bastantes decimales. Podemos dejar solo 4, ¿verdad? Ya que estos pues representan valores de porcentaje, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar por lo menos 4 decimales. Para ello nos vamos aquí a inicio y acá en esta casilla podemos reducir hasta dejar solo 4 decimales. Y entonces ahí ya nos quedaría pues los porcentajes. Acá podemos decir nosotros entonces que este 11, que son los datos que se encuentran entre estos valores, estos 11 datos representan el 6.71% de los 164 que nosotros tenemos en nuestra muestra. También podemos decir que, por ejemplo, estos 69 datos, que es la frecuencia más grande, estos 69 datos representan el 42.07% del total de datos. Lógicamente acá me salió 0, ya que esta frecuencia absoluta es 0. Entonces, como no hay datos, pues es el 0%. Por último, podemos sumar estos datos. Y para ello nos vamos aquí a fórmulas, autosuma y seleccionamos Enter. Solo para asegurarnos que la suma de todos estos sea el 100%, o sea 1. Bueno, prácticamente acá tenemos ya la tabla completa de frecuencias o la tabla madre. De aquí nosotros podemos hacer, digamos, otros análisis como pues el cálculo de medidas de tendencia central, cálculos de medidas de posicionamiento, cálculos por ejemplo de digamos el cálculo de la desviación media, ¿verdad? Cálculos incluso de probabilidades, etcétera. Podemos hacer cualquier tipo de tratamiento de datos a partir de esta tabla. También podemos representar estos datos en una gráfica, ¿verdad? Ya sea utilizando estos límites y las frecuencias, o bien podemos utilizar las marcas de clase y las frecuencias absolutas. De aquí podemos nosotros, por ejemplo, realizar un histograma, o podemos hacer un diagrama de barras. Como son varios intervalos, no vale la pena utilizar nuevamente el diagrama de sectores, pero sí podemos hacer, por ejemplo, un diagrama de barras que está acá. Esto lo podemos convertir también en un histograma, que la única diferencia es que las barras quedan pegadas unas con otras. Esto lo podemos hacer acá en diseños rápidos. Podemos colocar por ejemplo, vamos a ver este diseño número 8. Acá lo único que tendríamos que hacer sería modificar las líneas de contorno de las barras para que se puedan ver los límites, pero prácticamente acá ya estaría hecho nuestro histograma. Ya solo sería cuestión de cambiarle pues lógicamente la configuración, el diseño, para que ya quede a nuestro gusto. Entonces con esto ya podemos nosotros hacer análisis previos de nuestros datos, y también quedan listos nuestros datos para poder hacer análisis posteriores o tratamiento de datos posteriores. Hasta aquí este video tutorial. Muchas gracias.